Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Vamos a explicar en este vídeo las ramas de la filosofía. Es decir, qué aspectos distintos va a tratar la filosofía y cómo se va a llamar esa parte de la filosofía que trata cada uno de esos aspectos diferentes de los que vamos a hablar aquí y ahora. Pues lo primero que hay que saber, lógicamente, es que la filosofía es un sistema. Es decir, es una forma de presentación que tiene varios elementos y estos elementos están ordenados de una forma jerárquica y coherente, guardan relación unos con otros. Y entonces tiene que haber, entre lo que vamos a ver, las distintas ramas, una coherencia en todo sistema filosófico, como realmente así es en todos ellos, incluso en aquellos pensadores que se presentan a sí mismos como no sistemáticos, como pensadores fragmentarios. Tiene que existir una coherencia entre los distintos temas que tratan, porque eso es una función fundamental de la filosofía. Así que ya sabemos, lo primero de todo, la filosofía es un sistema, y es un sistema como ordenado y coherente. Ahora, ¿cuáles son sus ramas? Pues nosotros las vamos a presentar aquí, las más comunes, y vamos a irlas explicando cada una de ellas. La primera de todas es la metafísica, que también se llama ontología. No vamos a entrar aquí en la discusión de si la ontología es exactamente igual a la metafísica o no, puesto que estamos en una introducción. Pero normalmente, en un lenguaje común, metafísica y ontología se pueden entender como sinónimos. ¿De qué trata la metafísica ontología? Trata de la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es cuando yo veo un objeto. Vamos a imaginar que veo, por ejemplo, un perro. Aquí está nuestro simpático animalico, que nos ha salido un poco tuerto. Lógicamente yo lo que veo es la imagen mental de ese perro. Pues la metafísica no trata de esta imagen mental. Es decir, no se preocupa de esto, sino de lo que llamamos realidad extramental, es decir, todo lo que existe fuera de mi mente. Por ejemplo, para poner un ejemplo, nunca mejor dicho, el mundo de los sueños es un mundo de imágenes mentales, pero no es un mundo de realidades extramentales, por lo tanto no lo trataría la metafísica. ¿De qué trata la metafísica, por lo tanto? De la realidad, de lo que muchas veces en filosofía se llama el ser, es decir, lo que hay. ¿Y qué es lo que intenta la metafísica sobre el ser? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca va a ser hacerlo como una palabra que vamos a empezar a emplear mucho, inteligible. Es decir, inteligible, que tiene la misma raíz que inteligencia, significa comprensible. Lo que busca la metafísica es explicar, comprender la realidad. Es preguntarse por cómo es esa realidad que está fuera de mi mente y qué reglas tiene, si es que tiene reglas, por ejemplo,
si es que realmente existe tal y como yo la percibo, si es que es de otro modo. Es decir, nos estamos planteando siempre el mundo externo a mí en la metafísica. Por ejemplo, ¿realmente existe ese mundo? ¿O es toda una invención de mi mente? Por ejemplo, ese mundo que existe aparentemente, vamos a decirlo todavía, fuera de mí, ¿es un cosmos? Es decir, ¿está ordenado por leyes? Cuando yo suelto esto y se cae, aquí está, que se ha caído, obsérvese otra vez, cae fuera de campo. Dios mío, se me ha caído también la tapa del rotulador. Cuando yo suelto esto y cae, ¿esto ocurrirá siempre? ¿Está el universo ordenado? Si lo está, ¿cómo lo está? Y ¿no será lo mejor que el universo en realidad no tiene orden alguno? ¿Es un caos? Estas preguntas, que no las vamos a contestar aquí, ¿qué son? Preguntas de metafísica, es decir, preguntas sobre la realidad. Otra pregunta metafísica, la pregunta sobre qué tienen en común todos los seres por el mero hecho de existir. Puesto que todos existen, deberán tener al menos alguna característica en común, puesto que forman parte de un conjunto. El conjunto de lo existente, del ser. Pues, ¿qué tienen en común todos esos seres? Es decir, la metafísica se pregunta por un montón de cosas sobre la realidad. Así que ya tenemos la metafísica. Pero además, la metafísica, ¿sobre qué se pregunta? Se pregunta por un problema muy interesante, que es el problema de lo que se da en llamar fundamento último. ¿Cuál es el problema del fundamento último? Es el siguiente. En un edificio, vamos a imaginar, ¿qué es su fundamento último? Aquello que si yo quitara del edificio, el edificio se vendría abajo. ¿Podría quitar, por ejemplo, el color de la fachada? Sí. Luego eso no sería un fundamento último. ¿Podría quitar, por ejemplo, que las ventanas fueran dobles o sencillas? Sí. Luego eso no es un fundamento último. ¿Cuál sería el fundamento último en un edificio? Los cimientos. Aquello que está escondido y que sin embargo toda la realidad se basa en ello. Pues ¿cuál es una pregunta metafísica característica? ¿Cuál es ese fundamento último de la realidad? Es decir, si la realidad es así, ¿qué hace que sea así? ¿Por qué? Porque la realidad siendo así, ya no es así, asá o acuyá, sino que es como de un solo modo, así. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es ese fundamento? ¿Qué es eso que está detrás de toda la realidad que hace que sea así en concreto y no de cualquier otra manera? Y una explicación de esto, como todo el mundo ya estará pensando, es, por ejemplo, pues porque va a haber la existencia de Dios. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una explicación religiosa y una explicación filosófica? Que una explicación religiosa lo que diría es que Dios existe por fe, es decir, usted se lo tiene que creer, y además debemos adorarle, vamos a hacer una teoría sobre él, sin necesidad de conocerle, puesto que él se nos revela
nos dice él sus cosas y nosotros debemos estar atentos a él. ¿Qué sería una investigación filosófica? Pues vamos a ver si podemos demostrar que Dios efectivamente es ese fundamento último y por lo tanto Dios existe, o cuidado, vamos a ver si podemos demostrar que Dios no existe. Así que, ¿qué es la metafísica? Vamos a concluir ya sobre esta rama para ir a la siguiente. Sería el estudio de todo lo que está fuera de mi mente. ¿Buscando qué? Comprenderlo. No solamente describirlo, sino comprenderlo. Cuestionarme por qué permanentemente. Esto es lo que diferencia la metafísica de la ciencia. La ciencia, ¿qué se pregunta? ¿Cómo ocurren las cosas? Las cosas ocurren por la gravedad. Las cosas ocurren, por ejemplo, por la teoría de la relatividad. Las cosas ocurren, por ejemplo, por la teoría estándar. El universo surgió por el Big Bang. Es decir, yo ahí lo que explico es cómo surgen las cosas, cómo ocurren las cosas. ¿Qué es la metafísica? La metafísica se plantea el por qué el mundo es como es y no de otra manera. Y por qué el mundo, por ejemplo, responde a leyes matemáticas. ¿Por qué el mundo, por ejemplo, responde a un orden donde se implica que ocurren cosas de forma necesaria? Eso es la metafísica con diferencia con la ciencia. Así que la metafísica no es ni religión, uno, porque cuando se pregunta por Dios, busca tratarlo racionalmente, buscando demostrar su existencia o su no existencia, que las dos cosas va a haber, demostraciones de que Dios existe y de que Dios no existe. Y dos, se separa de la ciencia en que la ciencia lo que pretende es explicar cómo ocurren las cosas, explicar partiendo de un supuesto que es que el mundo se ordena racionalmente y que las cosas ocurren con regularidad racional y por eso podemos explicarlas en leyes, mientras que la metafísica lo que se plantea es mucho más allá, que es si realmente por qué el mundo ocurre racionalmente de forma ordenada. Dos, ¿quién ha ordenado o qué o cómo se ordena ese mundo aparentemente ordenado que vemos? Y tres, incluso si esa realidad exterior a mí existe o no. Así que, metafísica. Uno de los grandes, por no decir el más grande de todos los descubrimientos del ser humano. Pero, como la filosofía es así, aquí no se acabó la filosofía, ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Que la filosofía continúa y entonces se sigue planteando preguntas sobre otros temas que ya no van a ser ¿cuáles? La realidad. Segundo tema que trata la filosofía, pues el segundo tema va a ser lo que se llama epistemología o gnoseología. Tampoco vamos a entrar aquí en el debate profesional de si son lo mismo o no. Nosotros lo vamos a tratar como sinónimos. Epistemología o gnoseología. Segunda rama. ¿Y de qué trata la epistemología gnoseología? Pues trata de lo siguiente. Yo he dicho que tenía un dibujo básico que era la realidad y el sujeto que conoce. Siempre vamos a utilizar este dibujo porque este dibujo es muy importante. En el fondo, en este dibujo, aunque parezca lo contrario, se está presentando el esquema básico del pensamiento filosófico. Yo decía que la metafísica trataba este campo, la realidad ajena a mí, metafísica. La gnoseología, epistemología, la vamos a llamar de cualquiera de las dos formas, sin embargo, ¿qué trata? Este campo, el campo del conocimiento. Es decir,
trata esto. ¿Qué trata entonces? ¿Qué puedo conocer y cómo conozco? El conocimiento, cómo conozco, y los límites de ese conocimiento. Es decir, primero, ¿cómo conozco? ¿Cómo es posible que yo pueda llegar, por ejemplo, a predecir algo con una veracidad absoluta, que es que mañana la luna va a estar en tal fase? Pero no solo mañana, es que dentro de un mes sé en qué fase va a estar y dentro de 100 años sé en qué fase va a estar. Es decir, primero, ¿cómo conozco? ¿Cómo puedo conocer las cosas con tanta seguridad aparentemente? Y segundo, los límites. Porque va a haber gente que te va a decir, mire usted, olvídese, no se puede conocer en realidad nada. Es decir, todo lo que produce nuestra mente no es en absoluto parecido a la realidad. Es una pura invención mental. No podemos conocer nada. Segunda opción, que todo el mundo ya estará pensando. Podemos conocer algo. Mire usted, de todo esto, que es la realidad exterior a mí, nosotros podemos conocer algo. Pues a lo mejor vamos a imaginar todo esto. Pero siempre habrá algo que se nos escape. Podemos conocer a lo mejor todo esto, pero siempre habrá algo que se nos escape. Es decir, siempre habrá una parte que no podamos conocer. Por ejemplo, va a haber gente que te va a decir, vamos a poder conocer el mundo físico, pero nunca podremos saber si Dios existe o no. Por ejemplo. Y luego va a haber otro grupo que va a decir que podemos conocerlo todo. De toda esta rama, de toda esta realidad, podemos conocerlo todo. ¿Qué van a ser los que defiendan qué? Pues si no puedo conocer nada, puedo conocer algo, puedo conocerlo todo. Ya está. Y esto va a ser la epistemología gnoseología. Primero, ¿cómo conozco? Segundo, si puedo conocer nada, algo o todo, es decir, los límites de mi conocimiento. ¿Vale? Y a lo largo de este curso que vamos a ver, a lo largo de todos estos vídeos, lo que vamos a ver es quiénes defienden estas cosas y por qué. Es decir, las razones que van a dar distintos filósofos, los escépticos, por ejemplo Kant, por ejemplo Descartes, estas ideas que van a dar ciertos filósofos, ¿por qué las dan? ¿Cuál es su razonamiento? Así que, primer punto, si puedo conocerlo todo o no, y qué es conocer. Pero además, en la epistemología hay una rama, una parte de la teoría del conocimiento, que es muy interesante, que es la parte de la lógica, que vamos a ver ahora. La parte de la lógica, que es, nosotros la consideramos, también aquí podría haber discusión profesional si la lógica es una parte o no de la epistemología. Para nosotros sí lo es. ¿Y de qué trata la lógica? La lógica trata de la forma, de la estructura, de los razonamientos. Es decir, ¿de qué trata? De algo muy sencillo, que es, para hacer un razonamiento hay una serie de reglas. Si usted las cumple, el razonamiento será correcto. Si usted las incumple, el razonamiento siempre será incorrecto. Vamos a explicarlo de la forma más sencilla. Vamos a ir a un proceso matemático. Sumar. Yo puedo sumar 3 gatos más 2
gatos me da 5 gatos. Ya está. La suma es correcta. Yo puedo sumar también 3 zombies más 2 zombies. ¿Cuántos zombies me dan? Pues 5 zombies. La suma es correcta. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Alguien podría decir, pero es que puede haber 5 gatos, pero los zombies no existen. Esperemos que toda la gente que está viendo este vídeo comprenda que los zombies no existen. Es que la cosa está muy mal ya. Pero bueno, vamos a dejar esa parte. Claro, te diría un matemático, pero es que yo no hablo de eso. Yo no estoy hablando de si lo que sumo o no existe. Estoy hablando de la forma y la estructura, en este caso concreto, del razonamiento matemático sumar. Pues, ¿qué es la lógica? Es lo mismo, pero con los argumentos. Vamos a hacer lógica. Vamos a hacer un clásico de la lógica. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal. Este razonamiento está bien hecho, porque si todos son X y Sócrates es parte de esa totalidad, entonces Sócrates tiene que ser necesariamente X. Y estaría perfectamente hecho, aunque yo, vamos a imaginar, cambiara mortales por todos los hombres son, vamos a imaginar, cuadrúpedos. Cuadrúpedos, es decir, que caminan a 4 patas. Sócrates es hombre, luego Sócrates, ¿qué sería? Cuadrúpedo. Por ejemplo, todos los gamusinos son cuadrúpedos. Sócrates es gamusino, luego Sócrates es cuadrúpedo. Es decir, ¿qué importa en la lógica? En la lógica no me importa el contenido, sino ¿qué me importa? Me importa el razonamiento. Y de hecho la lógica va a decir que hay razonamientos que son falsos, que hay argumentos falsos que se llaman, que ya los veremos, falacias. Que es cuando yo realizo argumentos falsos. ¿Qué le interesa a la lógica? La estructura formal. Ya está. No me interesa el contenido, me interesa la estructura formal. La lógica es también muy importante y tiene una gran relevancia actualmente en todo el mundo, lógicamente, como ya mucha gente estará pensando, en el mundo de la informática. Pero ha sido muy importante durante toda la historia de la filosofía, ¿vale? Así que ya tenemos que nos ocupamos en nuestro dibujo de la realidad, el individuo que la conoce y el conocimiento. La metafísica trataba de esto. La epistemología trataba de esto. Ya tengo 2 ramas de la filosofía. ¿Pero hay más? Sí. ¿Por qué? Porque el árbol de la filosofía es frondoso, queridos niños. Vamos a ir a la siguiente rama. 3. La antropología.
La antropología. La antropología filosófica. ¿Qué va a estudiar la antropología? Pues como su nombre en griego indica, anthropos, va a estudiar al hombre, va a estudiar al ser humano. Va a analizar al ser humano. Es decir, en nuestro dibujo, ¿qué estudiaría la antropología? A este. La realidad exterior, la epistemología, la antropología estudiaría a este. Y cuidado, también estudiaría a todos los que son como este. ¿Dónde? En la realidad exterior. Claro, me estudio a mí y me estudio a todos los que son como yo. Porque ¿cuál es el sentido de estudiar al ser humano? Es que el ser humano parece un animal extraño cuando menos, es decir, dentro del reino animal, los seres humanos son animales. Esto no se ha dudado en casi nunca en toda la historia de la filosofía. Tiene una parte, digamos, animal. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que va a estudiar la antropología es ese ser humano desde, primero, ¿qué es lo que nos hace realmente humanos? El fundamento de nuestra humanidad. Una respuesta muy famosa es ser racionales. El ser humano es un animal racional. Bueno, pues ya tenemos aquí un fundamento. ¿Qué nos hace realmente humanos? Ser racionales. Alguien podría decir, no, ahora que está de moda todas estas cosas de la inteligencia emocional, que no vamos a dar aquí nuestra opinión sobre ello, la daremos en otro sitio, pero no es buena. Bueno, pero vamos a dejarlo, hemos dicho. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que alguien podría decir, no, el fundamento del ser humano es la emoción. Bueno, muy bien. El fundamento del ser humano, alguien podría decir, no, es la apertura hacia la divinidad. Bueno, muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos hace realmente humanos? ¿Qué nos diferencia al resto de los seres de toda la realidad? Una. Dos. Segundo punto, además. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Es decir, primero, ¿la vida tiene un sentido? ¿O es un absurdo? Primer punto. Segundo punto, si tiene un sentido, ¿es externo a nosotros? ¿Tenemos algo que hacer en este mundo? ¿O cada uno construimos nuestro sentido? Y tercer punto, si no cumplimos ese sentido o lo cumplimos, ¿qué? ¿Va a dar igual? ¿No va a dar igual? ¿Podremos decir que una vida nunca será plena si no se cumple el sentido? Es decir, la pregunta ¿por qué? Por el sentido de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Como han dicho tantos filósofos, incluyendo al famoso escuela filosófica del grupo punk español Siniestro Total, que desde aquí recomendamos a todos las personas que nos están viendo. Así que tengo el fundamento y tengo el sentido. ¿Y qué más tengo? Pues tengo un problema clásico. El problema cuerpo-alma. Un problema clásico. Si el ser humano, hemos reconocido, y parece ser que es así, es distinto al resto de los animales, ¿por qué somos distintos? ¿Qué nos hace distintos? ¿Somos solo cuerpo? Como creen muchísimos filósofos, que los vamos a ver. ¿Somos cuerpo y alma? Como creen otro montón de filósofos, que los vamos a ver. ¿Somos, sobre todo, alma? Es decir, el fundamento de nuestra humanidad está en nuestra alma, como va a creer, por ejemplo, el platonismo, y a partir del platonismo, influenciado por él, aunque no sea una copia del platonismo, lógicamente, por ejemplo, el cristianismo, o las religiones, somos un solo alma, somos una parte fundamental de nuestra alma. Es decir, ¿qué nos ocurre cuando vamos a morir? Al morir, ¿hay vida después de la muerte? ¿Morimos para siempre? ¿Qué son? Son preguntas que los seres humanos se hacen. ¿Y qué intenta la filosofía? Contestar a ellas, ¿cómo? Cuidado, de una forma ordenada y coherente. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo entienda esto que es ordenado y coherente. Si yo defiendo en metafísica que no existe la realidad exterior a mí,
yo no podré defender en metafísica, pues ponerme a hacer una antropología, porque la antropología solo podría hablar ¿de quién? De mí. Sería un absurdo. ¿Qué es ser ordenado y coherente? Ser ordenado y coherente es que, dependiendo de lo que conteste en una parte o en otra, podré relacionar mis respuestas. Por ejemplo, si yo contesto aquí que no se puede conocer nada, ¿podré contestar aquí en la metafísica a si puedo demostrar la existencia de Dios? Pues tendré que decir no, porque no puedo conocer nada. Eso es un sistema ordenado y coherente. Si yo reconozco aquí que puedo conocer todo, ¿podré contestar aquí a si existe el alma? Sí, claro, pues tendré que decir, bueno, pues existe o no existe, porque puedo conocerlo todo. Esto es un sistema ordenado y coherente. ¿Y qué ocurre? Que se relacionan todas las cosas y vamos a seguir viendo que se van a seguir relacionando. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues la ética. Fundamental. Importantísima. Tan importante que hay un grupo inmenso de profesores de filosofía que estamos exigiendo al Ministerio de Educación que la ética en cuarto de la ESO vuelva a ser obligatoria. Es decir, una materia de ética. ¿De qué? De lo que vamos a ver ahora. Y el Ministerio no quiere ponerla. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor explicando lo que es la ética, lo llegamos a descubrir. Pero la ética es fundamental en la filosofía. ¿De qué trata la ética? También se llama moral. De nuevo, por supuesto, alguien puede decir, bueno, es que ética y moral no es exactamente lo mismo. Efectivamente. Metafísica y ontología no es exactamente lo mismo. Epistemología y gnoseología no es exactamente lo mismo, pero como estamos en una introducción, nosotros lo estamos tratando como sinónimos. Pues la ética es también la moral. ¿Y de qué trata? Pues esto no creo que haya mucho que sorprender sobre lo que está bien o sobre lo que está mal. ¿Qué es lo que van a defender las teorías éticas? Primero, si existe lo bueno y lo malo, porque va a haber algunas que van a decir que no, que el bien y el mal es un invento, que eso no existe realmente. Segundo, si admito que existe el bien y el mal, volvemos a la coherencia. Primero, ¿existe el bien y el mal? Segundo, si existe, pues ¿cuál es el bien? Es decir, ¿qué hay que hacer para hacer el bien? Claro, tenemos otro problema. Si yo reconozco, no, existen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Pues ahora dígame usted cómo puedo saber lo que está bien, dígame usted cómo puedo saber lo que está mal. Y tercero, ¿y la felicidad? ¿Hacer el bien me da la felicidad? Va a haber autores que digan, sí, hacer el bien es lo que da la felicidad. Va a haber autores que digan, no, hacer el bien no da la felicidad. Pero hay que hacer el bien. Pues, ¿qué es? Es una reflexión racional sobre lo que es el bien y el mal. Es decir, ¿qué es la ética? Es cuando un sujeto ya no confía en lo que le han dicho que es el bien o el mal, sino cuando él mismo se pone a reflexionar sobre ello. Y tal vez ahí empezamos a comprender por qué pues un ministerio, por qué una comunidad autónoma, por qué el gobierno anterior del Partido Popular, por qué el gobierno actual del PSOE y Unidas Podemos, por qué distintos gobiernos no quieren poner ética. Pero seguimos en la lucha para que se ponga la materia obligatoria en cuarto de la ESO. Así que ya tenemos metafísica, epistemología, antropología y ética. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que todas están relacionadas. Vamos a relacionar, por ejemplo, antropología y ética. Si yo digo, por ejemplo, que el ser humano no existe el alma, vamos a imaginar, ¿podré entonces defender que la felicidad se alcanza en otra vida? Pues no. ¿Podré entonces defender, si yo defiendo, por ejemplo, que Dios no existe, ¿podré defender que el bien viene marcado por la ley de Dios? Por ejemplo, por una ley natural, como va a decir Tomás de Aquino. Pues no. ¿Qué ocurre? Que lógicamente todo está interrelacionado. Es lógico, es un sistema como coherente, es un sistema como ordenado, es un sistema, algo que
tiene una argumentación y que se va desarrollando en todas sus partes. Quinto, la estética. ¿Qué es la estética? La estética se llama también teoría del arte. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos tratan sobre arte. Los seres humanos hacen arte. Nos resulta curioso, pero todos los seres humanos hacen arte. Por lo menos hacen expresión estética, para no entrar aquí en la discusión si todo es arte o no. ¿Qué trata la estética? La estética trata precisamente de eso. Primero, ¿qué es eso que llamamos arte? ¿Yo diría que este rotulador es arte? Parece ser que no. Yo diría que un cuadro como el cuadrado blanco de Malevich, que es un lienzo totalmente en blanco, ¿es arte? Ahí ya me entra el problema. Parece ser que el cuadrado blanco de Malevich es arte. Parece ser que las meninas de Velázquez son arte. Pues primero, ¿qué es el arte? Es decir, ¿qué es eso que se llamamos arte? Y segundo, y también fundamental, dentro de ese ¿qué es el arte? Sería, ¿ese arte es algo propio de los seres humanos? ¿Por qué una obra de arte es arte? ¿Porque la dicen, por ejemplo, los expertos? Y entonces algo es arte porque ha habido unos críticos de arte que han dicho que el cuadrado blanco de Malevich es arte. ¿O es arte porque tiene una serie de cualidades propias que le hacen ser arte? Pregunta, ¿qué es arte? Ya está. Así de simple. Para mí, por ejemplo, hay cosas que son arte y hay cosas que no son arte. Pues entonces habría que plantearse, bueno, pues, ¿qué es arte? Para mí, por ejemplo, las películas de John Ford son obras de arte. Centauros del desierto es una obra de arte. El hombre que mató a Liberty Balance es un obrón de arte. La diligencia es una obra de arte. Mi querida Clementina es una obra de arte. Sin embargo, para mí, personalmente, Blade Runner no es arte. Yo conozco un montón de gente que ahora mismo a lo mejor están viendo este vídeo y ya se han indignado porque para ellos Blade Runner es arte. Pues, ¿qué discutiríamos? ¿Sobre qué? Sobre estética. No discutiríamos sobre metafísica, porque no estamos discutiendo la realidad de esas obras, es decir, las damos por sentada que existen. No estamos discutiendo de conocimiento. No estamos discutiendo del ser humano, ni de lo que está bien o está mal. ¿De qué estamos discutiendo? De estética, de el arte. ¿Vale? Y ahora vamos a poner, para ver la relación. Si yo defiendo que no puedo conocer nada, ¿qué no podré decir? Que algo es arte. Podré decir como mucho que para mí lo es. Sin embargo, no podré defender que hay unas reglas, unas condiciones objetivas sobre el arte. Si defiendo que puedo conocer todo, ¿qué podré decir? Que es el arte. Y aquí tenemos otra vez la coherencia. Y vamos ya a la última rama, que es la que se denomina teoría social o política. Vamos a poner teoría política y entre paréntesis teoría social, nos daría igual. También sabemos que no es exactamente igual. ¿De qué trata la teoría política? Es muy importante aquí distinguir la política de la filosofía de la política cotidiana. La política cotidiana lo que busca es la gestión de la sociedad. Busca una gestión social. La teoría política en filosofía, su planteamiento fundamental es relacionar la sociedad ¿con qué? Con la justicia. Es decir, no se plantea solo cómo funciona una sociedad, no pretende describir cómo funciona una sociedad, no pretende ser una sociología, no pretende decir, bueno, pues la sociedad funciona así, 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 tiene estas ramas, tiene estas partes, tiene estos elementos, los grupos, la socialización primaria, socialización secundaria. No pretende solo eso, va a necesitar eso, pero no lo pretende. ¿Qué pretende? Discutir si una sociedad es justa o no. Y claro, ¿cuál es el problema? Que por lo tanto,
estará muy enmarcada dentro de la ética. Claro, porque en el fondo decir que una sociedad justa es decir que una sociedad es buena, decir que una sociedad es injusta es decir que una sociedad es mala. Tendremos que haber respondido antes si existe el bien y el mal. Pero ¿cuál es otro problema? Que tendrá que estar muy enmarcada dentro de una antropología. Porque claro, la justicia de una sociedad ¿con qué tendrá que ver? Con la idea de ser humano. Lógicamente, si yo creo que el ser humano se desarrolla en el pensamiento intelectual y crítico, una dictadura nunca podrá ser una sociedad justa. Si yo creo que el ser humano es un ser malvado por naturaleza, cuyo único interés es atacar a los demás, el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes, pues entonces a lo mejor, cuidado con esto que Hobbes aquí es más complejo, a lo mejor podría defender una dictadura. Claro, es decir, ¿qué ocurre? Que de nuevo tenemos el ¿qué? Un conocimiento ordenado. Pero claro, para saber si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, si el ser humano se desarrolla con el pensamiento crítico o se desarrolla obedeciendo, si todos los seres humanos somos iguales, tendré que saber qué puedo conocer. Lógicamente. Y tendré que más que saber, por ejemplo, metafísica. Porque alguien podría decir, bueno, pero es que la sociedad tiene que ser como Dios la ha hecho. Por ejemplo, hay muchas religiones que te hablan de la sociedad natural. Te dicen, hay unas reglas que da Dios y esas reglas hay que cumplirlas socialmente. Pues entonces tendré que demostrar que Dios existe. Tendré que demostrar que puedo conocer la existencia de Dios. Tendré que demostrar que el ser humano es una criatura divina. Tendré que demostrar que el bien existe y es lo que ha dicho Dios, y entonces tendré que demostrar que eso es la justicia social. ¿Qué ocurre? Que todas las teorías están enmarcadas en un sistema ordenado. Es decir, a todas las atraviesa el orden. Tratando una, tengo que tener coherencia con todas. Así pues, vamos a resumir. Y vamos a resumir cómo, pues se nos ocurre del mejor modo posible, que es volviendo a nuestro dibujito con el que hemos empezado y vamos a acabar. Vamos allá. Yo tengo, lo vamos a pintar aquí abajo para que se vea bien, la realidad. Que es todo aquello que está donde? Fuera de mí. Esto es la realidad. Y aquí estaría el individuo. El pensamiento. Vale. Empezamos. Vamos a hacer una correspondencia con el dibujo. Va a ser un poco ridículo, pero es una forma que yo creo que es muy visual de verlo. Primer punto. ¿Quién analiza esta realidad? Pues la metafísica. ¿Cómo es? Si existe o no, si está ordenada o no, cómo funciona, qué características tiene, si existe un fundamento último, si en esta realidad está Dios también o no. La metafísica. ¿Quién es quien analiza si podemos conocer o no esa realidad tal como es? La podemos conocer toda, la podemos conocer en parte o no podemos conocerla nada. La epistemología. Ya tenemos dos. ¿Quién es la que analiza cómo son esos seres tan extraños que aparentemente son distintos radicalmente a todo lo real porque tienen un pensamiento racional y que, sin embargo, entre sí tienen características comunes? ¿Quién se encarga de investigar a ese extraño animal, como dicen en el final de esa magnífica nibola, para llamarla convenientemente, que es niebla? Qué extraño animal es el hombre. ¿Quién es quien estudia ese extraño animal? La antropología. ¿Y quién estudia las relaciones personales que establece ese extraño animal con otro o con otros extraños animales, con otros seres humanos? ¿Quién es el que hace, el que analiza esta relación? ¿Puedo robar a este? ¿Puedo mentir a este? ¿Puedo engañar a este? ¿Puedo asesinar a este otro que tiene mala pinta?
¿Quién? Pues ya lo sabemos. La moral. ¿Y quién estudia esos actos extraños que realizan estos extraños animales a su vez, empeñándose en pintar sobre superficies lisas, empeñándose en trabajar sobre superficies tridimensionales para hacer extrañas muestras de escultura, empeñándose en haber inventado un sistema de escritura para poder contar historias unos a otros, o empeñándose en representar gráficamente y en movimiento, por ejemplo el cine, ciertas historias, o en utilizar los sonidos de una forma concreta en la música? ¿Quién estudia todo esto? Estas acciones humanas. Pues la estética, que nos va a decir cuáles son arte y cuáles no. Y por último, ¿y quién estudia esas relaciones que estos seres humanos mantienen entre sí cuando se juntan para convivir en un modelo social? ¿Quién analiza si eso está bien, si eso está mal, si ese modelo social es mejor que aquel otro, si este modelo social es justo o injusto? Pues este modelo social completo lo analiza la política. Y por eso, porque todo, perdón que es un 6 la política, y por eso, porque todo está interrelacionado, la filosofía, ¿qué es? Un sistema. Incluso en los pensadores que son no sistemáticos, incluso en ellos, la filosofía es un sistema. ¿Por qué? Porque hay una coherencia permanente entre lo que se dice sobre los distintos aspectos que trata. Pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, ha sido un placer y como siempre, en el próximo vídeo más. Muchas gracias.